el convertidor que nosotros tenemos se va a conectar a la red eléctrica, ¿cierto? Que la red eléctrica entonces va a ser un sistema trifásico con sus fases desfasadas 120 grados entre sí, digamos que es secuencia de fase positiva, y la salida para nosotros pues va a ser también un sistema trifásico al cual vamos a conectar un motor de inducción, ¿no? Y entonces estas serían las conexiones. ¿Y qué tenemos en este caso? Que en la salida la idea es tener un voltaje y una frecuencia variable. ¿Con qué propósito se desea un voltaje y una frecuencia variable? Entonces acá hay bastantes aspectos que se deben tener en cuenta. Primero, ¿cómo es la curva par velocidad del motor de inducción? Entonces, si nosotros miramos la curva par velocidad del motor de inducción, tenemos que esta es velocidad, el valor del torque, y que se encuentra de esta forma, ¿no? Que el torque máximo, el torque de arranque, puede cambiar en términos de ¿qué? De la resistencia rotórica que tenga este motor. Pero a grandes rasgos este es el valor. Que en dependencia de la frecuencia se va a establecer la velocidad de sincronismo, ¿cierto? Y que la velocidad de sincronismo entonces nos va a decir la velocidad a la cual está girando el campo magnético rotacional. ¿De qué depende la velocidad de sincronismo? Recuerden que hay dos ecuaciones, ¿no? Hay una que es para pares de polos y otra que es para polos, ¿no? Esta ecuación es para pares de polos, ¿no? Si empleamos la de polos, sería 120, ¿no? 120, la frecuencia eléctrica sobre los polos completos, ¿no? Vamos a emplear esta. Si tenemos una máquina de dos polos, ¿cuánto es la velocidad de sincronismo? 3600 RPM. Entonces, polos y la velocidad de sincronismo, ¿no? 3600. Si la máquina no es de dos polos, sino que es de cuatro, ¿cuánto sería? 1800, ¿no? Si la Sí. máquina ya no es de cuatro, sino que es de seis polos, la velocidad de sincronismo sería de 1200 revoluciones por minuto. Listo. Si no es de 4, sino que es de 8. 900 revoluciones por minuto, ¿no? Bueno, entonces esta velocidad de sincronismo nos describe la velocidad a la cual está girando el campo magnético rotacional, ¿no? Y recordemos que en pocas palabras estos motores son conocidos como motores de inducción. ¿Por qué? Porque el campo magnético está girando y gira a esta velocidad que es la velocidad de sincronismo, ¿no? Y en el rotor, pues tenemos que se va a inducir una FEN en el rotor y que dicho valor de FEN pues va a depender de la frecuencia vista desde el rotor, que pues esto lo vieron en máquinas eléctricas, y básicamente es lo siguiente, que si el campo magnético está girando a 1800 revoluciones, la frecuencia eléctrica para este campo, para el campo magnético rotacional, pues es 60 Hz, ¿no? Que es la frecuencia a la cual estamos mirando. Y la frecuencia del rotor va a depender del valor de la FEN. Y la FEN va a depender de la velocidad relativa. ¿Cómo de la velocidad relativa? Entonces la velocidad relativa eh, va a ser igual a la velocidad con la cual funciona el campo magnético rotacional, que sería la velocidad de sincronismo, menos la velocidad con la que funcione el rotor. Y ese valor nos va a dar la velocidad relativa. Dicha velocidad relativa va a estar relacionada con la FEN en el rotor. Y entonces la magnitud de esta FEN y la frecuencia de esta FEN, que es una función también cambiante en el tiempo, pues van a depender de dicha velocidad. La forma más sencilla de relacionarla
es a través de el concepto del deslizamiento, ¿cierto? Todo esto ya lo vieron en máquinas. El concepto de deslizamiento, ¿cómo era? Entonces el deslizamiento el deslizamiento se podía calcular como la velocidad de deslizamiento sobre la velocidad de sincronismo, ¿cierto? Que para fines prácticos también se puede expresar en revoluciones por minuto. Entonces la velocidad de deslizamiento sobre la velocidad de sincronismo, y resulta que la velocidad de deslizamiento se puede calcular como la velocidad de sincronismo menos la velocidad del rotor sobre la velocidad de sincronismo. Y una metodología para determinar entonces la frecuencia eléctrica en el rotor, que es la que va a tener la fe inducida, se puede calcular como el deslizamiento por la frecuencia eléctrica del estator, que en este caso van a ser los 60 Hz. Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos acá? Que el encargado de decirnos cuánto es este punto, que sería el intersecto con el torque cero, va a ser la velocidad de sincronismo, ¿no? Entonces, a la velocidad de sincronismo, en este sistema, la velocidad relativa va a tender a ser cero. Fíjense que si la velocidad del rotor es igual a la velocidad del estator, la velocidad relativa va de cero y por ende la fe inducida tomaría el valor de cero. Entonces, y la frecuencia del rotor por esta ecuación pues sería cero desde ese punto de vista, debido a que el deslizamiento pues va a tener ese valor de cero, que no es posible, ¿no? Entonces ese punto de intersecto es la velocidad de sincronismo. En este valor, en torque nominal, vamos a decir que este es el torque nominal para este motor, que es el 100% del par, vamos a dejarlo en porcentaje, estaría en este punto. Y en dependencia de que el par aumente o el par se reduzca, pues la velocidad va a cambiar. ¿De qué forma? Si aumentamos el par, ¿qué va a suceder? Entonces aquí lo tenemos. Si aumentamos el par en la máquina, entonces lo que va a hacer la velocidad es que va a tender a reducirse. Esa sería la velocidad 2. Y si reducimos el par, si tenemos un par menor, la velocidad va a tender a aumentar. Entonces, el punto de operación normal, que es para el cual está diseñado la máquina, es acá. Entonces, en la hoja características, él dice que viene para funcionar con una velocidad, que es la velocidad nominal, y con un torque, que es el torque nominal, y la idea es que con torque nominal la máquina funcione en la condición de velocidad nominal. Pero, ¿qué sucede? Que las cargas van a tender a cambiar y por ende la velocidad es algo que se está modificando, ¿no? Entonces, como la velocidad se modifica, debemos preguntarnos cómo se puede controlar la velocidad en esta máquina. Entonces, los primeros aproximaciones para cambiar la velocidad se fundamentan en el cambio del campo magnético rotacional. ¿Cómo se cambia dicho campo magnético? Entonces nosotros podemos cambiar la velocidad de sincronismo cambiando los números de polos, ¿no? Entonces, si cambiamos de la máquina de 2 a 4 polos o de 4 a 6 polos, la velocidad de sincronismo cambia. Si la velocidad de sincronismo cambia, entonces pues la velocidad del rotor cambia también. Pero ¿qué sucede con este cambio, compañeros? Entonces, ¿qué implica un cambio en número de polos? El cambio en número de polos va a implicar que exista la posibilidad de conmutar físicamente el estator de la máquina, es decir, el devanado de campo. Y esto pues va a traer consigo que ustedes necesitan más materiales porque necesitan más devanados para para aumentar o reducir el número de polos, necesitan un sistema de conmutación y aparte de eso, lo que mirábamos la clase anterior, ¿no? Que mirábamos la gradación de control y mirábamos entre la gradación de control, pues los pasos que se hacían para un sistema. En este caso, si nos fijamos en el cambio de 2 a 4 polos,
¿Cuánto es la diferencia entre esas dos velocidades? Entonces estamos hablando de que una diferencia por este método de variación de polos es de 1800 revoluciones, ¿no? Y entonces, como es un cambio tan grande, suponiendo la aplicación requiere que la máquina funcione a 1900 revoluciones por minuto. Bueno, que ni siquiera lo iba a poder hacer. Bueno, ahí sí lo puede hacer, ¿listo? Entonces, es algo que no es posible. O sea, si él intenta reducir el número de polos para aumentar la velocidad, se va a 3600. Y se intenta aumentar el número de polos para reducir la velocidad, se va a menos de 1800, ¿no? Entonces, no es posible llegar a esta velocidad con ese método. Aparte de que es costoso, impráctico, tiene también problemas con las magnitudes que van a tomar estos valores en el control, ¿no? Otro método que es el más utilizado y por el cual estamos en esta asignatura es cambiando la frecuencia eléctrica, ¿no? Si cambiamos la frecuencia eléctrica, ¿qué se está cambiando? Entonces automáticamente se está modificando también la velocidad de sincronismo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de cambiar la frecuencia eléctrica? Que la velocidad de sincronismo la calculamos a una frecuencia, en este caso, todas fueron a una frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Y resulta que cambiando la frecuencia eléctrica podemos pasar fácilmente de 60 Hz a 60,1 Hz sin ningún problema. ¿Qué causaría esto? Entonces, a 60 Hz para esa máquina, vamos a decir que estamos mirando una máquina de 4 polos. ¿Cuánto sería la velocidad de sincronismo a 60 Hz? Entonces serían los 1800 que calculamos, ¿cierto? Pero a 60,1 Hz, ¿cuánto sería esa velocidad de sincronismo? Entonces va a ser 1803 revoluciones, ¿no? 1803. Sí. Entonces estamos hablando de que con esta variación de 0,1 Hz se obtuvo un cambio de ¿cuánto? De 3 revoluciones por minuto. Y entonces es un método que en términos de la gradación de control pues es bastante adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener cambios ligeros en la velocidad de sincronismo que van a cambiar, recordemos que al final qué es lo que se está haciendo. Entonces, al final, la velocidad de sincronismo nos va a hacer que cambie también la velocidad del rotor, que es la que nos interesa, ¿no? O sea, al final, el objetivo de control es la velocidad del rotor, pero que cambiando la velocidad de sincronismo en este sistema se puede cambiar la velocidad del rotor. Existen otros métodos alternativos que pues son un poco imprácticos. Por ejemplo, está el método de variar la FEN. En el rotor se puede variar la FEN. En el caso del rotor en el motor de rotor bobinado se puede, uno, cambiar la resistencia para cambiar las magnitudes de la FEN. Dos, se puede cambiar también, se puede agregar un elemento externo que aumente o reduzca el potencial en el rotor, que es aún menos aplicado y empleado. Y tres, pues están los métodos que están concentrados en cambiar el voltaje para intentar modificar la FED. ¿Cuál es el detalle de cambiar el voltaje en el motor de inducción, compañeros? Entonces, existen diferentes puntos de vista y análisis que se deben realizar, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que el motor fue diseñado para trabajar en un punto de operación, ¿cierto? Es decir, que si esta es la curva de magnetización, el motor se hizo para que funcionase en ese punto. Entonces, con voltajes de menor magnitud, la máquina pues no va a tender a saturarse, pero si el voltaje al cual ustedes realizan el cambio es demasiado grande, la máquina puede irse a saturación, ¿no?
e inclusive puede poner un punto de funcionamiento que sea asintótico a esta curva de magnetización y hacer que la intensidad de campo aumente drásticamente y la máquina pues se queme, ¿no? Recuerden que el funcionamiento del motor de inducción es un circuito magnético en corriente alterna, es decir, que el voltaje me va a decir el, la cantidad de flujo, el flujo me va a decir la fuerza necesaria y la fuerza me va a exigir al final la corriente. Entonces, si se pone un punto eh, en la curva de magnetización en la cual la máquina nunca va a funcionar, pues se va a quemar. Otro efecto es el funcionamiento con voltajes reducidos, ¿no? Entonces, en muchos casos, bueno, este error es de los más comunes que he encontrado en algunas aplicaciones industriales que utilizan un motor y piensan que si le elevan ligeramente el voltaje al motor, pues va a consumir menor corriente y que va a funcionar mejor y es una mentira, ¿no? Porque normalmente las máquinas están acá muy cercanas a este punto, se saturan y los consumos se elevan significativamente. Hay que considerar este efecto y también en las simulaciones de los software que estos conciban el efecto de la saturación, ¿no? Otro detalle es que la máquina funcione con un voltaje inferior. Si la máquina funciona con voltajes inferiores, ¿qué va a hacer? Entonces que para poder suplir la potencia necesaria, pues las corrientes van a tender a aumentar significativamente, o sea, no es un cambio tan pequeño en corriente, sino que la corriente aumenta significativamente. ¿Por qué motivo? Entonces recordarán ustedes que en el motor de inducción el torque depende, cuando hacen el cálculo del torque inducido, en la ecuación nos queda esto en términos de el voltaje de Thevenin al cuadrado, que es bastante cercano al voltaje con el cual se está conectando el estator, y eso es igual a que existe una relación cuadrática entre el voltaje y el par. ¿Y qué implicación tiene esto? Pues que como la relación es cuadrática, al reducir el voltaje, vamos a cambiar significativamente la magnitud de par máximo, que sería este punto en la curva par velocidad, el punto de torque máximo, se estaría modificando. Y otro aspecto importante es que para suplir ese par, pues la corriente va a aumentar y va a funcionar con una corriente para la cual no está diseñada el sistema, es decir, que va a funcionar en condiciones de sobrecarga, ¿no? Entonces, este método de cambiar FEN es impráctico desde el punto de vista funcional en términos de cambiar el voltaje de entrada y en términos de cambiar la FEN en el rotor, pues es aplicable para ciertas máquinas y puede tener problemas pues de utilización, inclusive ser un poco más costoso, ¿no? Porque acá existen dos costos asociados. El primer costo es el costo operacional. Entonces, si nosotros agregamos una resistencia en la entrada, que puede ser por este método, ¿cuánto vale una resistencia de potencia en el mercado? Pues son relativamente económicas, ¿cierto? Entonces los costos de inversión son económicos. Pero los costos operacionales, porque es que al final la resistencia va a quedar funcionando, los costos operacionales son iguales a que en este sistema pues va a quedar funcionando una resistencia y la resistencia pues tiene pérdidas asociadas y que esas pérdidas, esa energía consumida por ese sistema, ustedes las van a tener que pagar. Entonces las pérdidas operacionales son elevadas. Entonces usted tiene una inversión baja, pero unas pérdidas operacionales elevadas. En el caso de los convertidores o la variación de frecuencia que se hace es con convertidores, lo que se tiene es que el convertidor en un principio pues es costoso, ¿no? Es decir, la inversión inicial, las, la inversión pues es
un poco más elevada, más costoso obviamente que la resistencia, pero que al ser un sistema por ahí con un 98% de eficiencia, pongámosle 97 por bajo, ¿no? Por ahí 97% de eficiencia, pues vamos a tener que los costos operacionales de este sistema son bajos, es decir, que no tenemos unos aumentos excesivos por la implementación de esta tecnología que hagan que el sistema sea más ineficiente y que nosotros paguemos pues por esa ineficiencia cuando se esté empleando. Entonces estas serían las dos perspectivas para ese caso. Entonces, el método más empleado es el de variación de frecuencia y las implicaciones de variar frecuencia pues tienen particularidades. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Entonces ya dijimos que de este motor de inducción lo que nos interesa es cambiar la frecuencia eléctrica. Si cambiamos la frecuencia eléctrica, entonces lo que ya ha quedado claro es que lo que se está modificando entonces es la velocidad de sincronismo y que la velocidad de sincronismo pues nos está determinando cuánto es la velocidad en el rotor, es decir, que se está haciendo un cambio indirecto desde ese punto de vista. ¿Qué sucede acá? Que para cambiar las condiciones de frecuencia se debe analizar también los efectos que va a tener el voltaje a frecuencias diferentes. ¿Por qué? Entonces sucede que volvemos nuevamente a la curva de magnetización, ¿no? Entonces recuérdense que las pérdidas por histéresis, las pérdidas por las corrientes parásitas, que son las pérdidas en el hierro o las pérdidas por Foucault, dependen de la frecuencia eléctrica, dependen de la densidad de flujo máximo, y entonces, bueno, esta parte de pérdidas pues va a cambiar conforme a que se realicen estos cambios. Adicional a eso, hay un efecto que se debe analizar que es el siguiente. Entonces, el efecto es que si miramos el sistema a 60 Hz, por decir algo, este sería el tiempo, este sería el voltaje y este sería el funcionamiento a 60 Hz, es decir, que acá el periodo sería 1/60. Si reducimos la frecuencia a 30 Hz, entonces fíjense que ahora el ciclo positivo pues va a durar lo que antes duraba un ciclo completo. ¿Por qué? Porque ahora el periodo es mayor, ¿no? Entonces ahora tenemos un periodo de 1/30. Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, si miramos el funcionamiento en términos de la curva de magnetización, tenemos que para el primer caso, el máximo de la curva de magnetización estaba en este punto, vamos a decir que está por acá, y en cambio, con el cambio de frecuencia, lo que es el funcionamiento en esa parte de la curva, en el primer cuadrante de la curva de magnetización, pues va a hacer que la densidad de campo tienda a seguir aumentando. Como la tendencia es a que esta siga aumentando, la máquina se puede saturar. ¿Y por qué? Porque se está cambiando las condiciones de flujo. Entonces, una alternativa para mantener las condiciones de flujo constante es reducir el voltaje. Entonces, si reducimos el voltaje en forma proporcional a que se está también reduciendo la frecuencia, entonces se garantiza que la máquina continúe funcionando en la misma densidad, es decir, que el cambio sea flujo constante y no se sature. Entonces, la conclusión de este primer análisis es que necesariamente otro de los parámetros que se debe modificar es el voltaje con el cual se está conectando el motor. ¿Por qué? Porque cambiar la frecuencia es un método efectivo, pero cuando ya son cambios drásticos que los pueden tener los procesos, entonces la máquina ya puede entrar en saturación y a funcionar en un estado que no es conveniente para ella porque inclusive puede llevar a que la máquina se dañe. Este límite también existe en términos del voltaje
a frecuencias superiores, ¿no? Porque entonces si aumentamos la frecuencia, digamos que ahora la frecuencia del sistema es 120 Hz, entonces ¿qué va a pasar a 120 Hz? Entonces a 120 Hz vamos a tener que, si se quiere hacer el mismo cambio, para mantener flujo constante, en este caso pues si hay imposibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Porque como la frecuencia está aumentando, va a llegar más rápido a este punto y lo que se va a tener es que la máquina, para este caso, a frecuencias superiores, como una alternativa y una forma sencilla de controlarlo, sería garantizar que ese voltaje sea constante y que sea igual al voltaje nominal. Y esto con la idea, pues, que la máquina no se sature y que tampoco establezca un punto de operación en el cual no está diseñado para funcionar. Pero este funcionamiento con voltaje constante va a ser igual a que la máquina eh, funcione con el par máximo reducido. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, para sintetizarles esta idea, lo primero que vimos, esto se conoce como una ley escalar de control. Entonces, una ley escalar, o también se conoce con el nombre de una ley BF, debido a que al final pues va a existir una proporción voltaje-frecuencia. Entonces, la proporción voltaje-frecuencia estaría acá. Por debajo de la frecuencia nominal, usted tiene un valor inferior al voltaje nominal. Pero cuando se aumente la frecuencia, es decir, cuando funcione con frecuencias por arriba de la frecuencia nominal, es necesario mantener las condiciones de voltaje constante. Y entonces este voltaje constante, que ya no aumenta en este términos proporcionales, por cuestiones de diseño de la máquina, va a implicar que el par máximo se debilite en este segmento. Les voy a graficar estos dos funcionamientos en la curva par velocidad con la que iniciamos. El primer cambio, que sería a velocidades inferiores, entonces con el cambio de la curva de magnetización tenemos esto, que la velocidad de sincronismo se modifica, por ende la curva de magnetización cambia y entonces en este caso la máquina puede funcionar con el mismo par nominal a otra velocidad o inclusive con un par diferente a velocidades diferentes, cambiando la frecuencia. El hecho y el problema, entonces en bajas frecuencias tenemos que el par máximo se mantiene, pero que existe un límite, ¿no? Ese límite es 0.5 veces la frecuencia nominal. ¿Por qué? Porque por debajo de esta frecuencia el par se debilita necesariamente porque el voltaje va a tender a ser muy bajo. El otro punto, la otra curva de operación y funcionamiento, dijimos que era entonces con velocidades, con frecuencias superiores a la nominal. La desventaja es que como el voltaje no se sigue aumentando, entonces acá sí existe debilitamiento del torque máximo. Entonces ya no se puede mantener el torque máximo. Este se debilita, acá estaría la envolvente con la cual se debilita y entonces esto va a traer consigo otro límite físico que sería 1.5 veces la frecuencia nominal.